Hermano, qué placer tenerte aquí. Hacía mucho tiempo quería hacer este video contigo sobre fisiculturismo, que es algo que nos gusta bastante a nosotros y que en Cuba se ha expandido bastante. Yo creo que cada vez son más personas las que están yendo a los gimnasios a cuidar su físico, a ponerse bueno, como decimos nosotros los cubanos. Así mismo. Oye, ¿qué es lo que tú crees que hace que la gente vaya tanto a los gimnasios? O sea, ¿por qué tú crees que esto se ha convertido en un vicio? Porque una vez que tú empiezas, ya después es muy difícil parar. Hermano, te voy a decir, en mi opinión. Te voy a empezar hablando con respecto a páginas que yo estoy incluido. Hablan mucho de la parte de que la gente empieza a ir al gimnasio por despecho. En mi opinión, compadre. La gente, incluso muchos muchachitos, ¿no? Mayormente empiezan muchos muchachitos desde chiquiticos. Simplemente porque quieren verse bonitos. Y estamos hablando de los muchachos más pequeños, 15, 16, sí, 17 años, incluso hasta menos, 14. Por el simple hecho de que quieren verse bonitos, quieren tener un buen físico a la hora de ir a la playa, con respecto a las mujeres que lo miren por la calle. Pero bueno, hablando de la parte de ya personas mayores como tal, sí pienso que van ya por la parte ya de cuestiones de salud. Cosa que yo critico mucho por la parte de que esperan mucho para empezar a hacer ejercicio. No debes esperar a que ya tú tengas los achaques, por ejemplo, problemas. Tú sabes que la obesidad trae problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas cardíacos, todo ese tipo de cosas. Entonces ya esperan a tener todos esos problemas para empezar a hacer ejercicio, para bajar de peso. Para empezar a cuidarse de su salud. Exacto. Cuando ya tienen el problema ahí adelante ya. Exacto. Y otras mujeres que, por la parte de las mujeres principalmente, que he visto que, hablando en plata, el marido la botó. Y entonces a esa hora se quieren cuidar. Sí. Coño, ¿por qué razón? Sí. Cuídate desde el principio, ¿entiendes? Hay un hábito. Claro, hay muchos memes por ahí, con los hombres también, ¿no? De que una cosa es cuando tú eres soltero, que te ves muy bien cuando eres soltero, pero ya cuando estás en un compromiso que ya vas llevando cierto tiempo, te descuidas. O sea, el meme es tú cuando eres soltero, todo fuerte, todo lindo, y con las mujeres también pasa lo mismo, supongo, ¿no? Sí. Y ya cuando llevas 10 años, ya estás barrigón, estás todo pellejudo, perdiste la forma en el cuerpo. Exacto, pues mira, eso me recuerda en el tiempo de la COVID, pusieron un meme comiquísimo, que a mí me dio tremenda gracia, que eso lo enseñé a todo el mundo, que decía, tú sabes que en el tiempo de la COVID los gimnasios cerraron. Sí. Fue un gran problema para mucha gente. Incluso se hicieron muchos videos de cómo hacer ejercicio en casa. Recuerdo un video que un muchacho que hacía hombros lateral con 2 cajas de latas de refresco o de cerveza, una cosa de esa. ¿En Cuba? No, estamos hablando de Cuba. No recuerdo en qué país. Me imagino que sea en la parte de los Estados Unidos. Pero me dio mucha gracia esto porque decían, el meme decía, si tu novio no está haciendo ejercicio en casa es porque iba al gimnasio a mirar mujeres. Sí. Me dio tremenda gracia porque efectivamente, por supuesto, el que creó un hábito de hacer ejercicio y de buena primera te tumban, no puedes hacer por X o por Y, no puedes hacer ese ejercicio, lo vas a hacer en casa. Claro. Yo estuve mucho tiempo haciendo ejercicio en casa, pasé mucho trabajo porque bueno, yo estoy acostumbrado a hacer ejercicio con peso. Entonces a la hora de hacer ejercicio físico no me trabaja igual. Y poner peso, imagínate tú, hubo un socio que me prestó, Joel, que me prestó una banda elástica. Joel, estamos hablando del entrenador de Neptuno que compite en las competencias, ¿no? Sí, ese mismo. Joel. Más de 90 kilos, ¿no? Más de 90 kilos. Ajá. Él me prestó una banda elástica, y bueno, con eso estuve haciendo un poco, pero con todo y eso llega un momento en que no sientes el peso. Y entonces me di cuenta que, bueno, normalmente era tratar de mantenerse, no subir mucho de peso, no vas a ganar mucho, por lo menos te estoy hablando desde el punto de vista mío, de la opinión mía. Y la genética mía, que también influye en eso. Entonces no subí mucho, me mantuve en un peso más o menos ahí hasta que
gracias a Dios, se acabó el problema con la COVID y los gimnasios volvieron a abrir. Bueno, yo te puedo contar una experiencia totalmente diferente, porque yo en la casa, cuando la COVID empezó, que ya cerraron los trabajos, mandaron a la gente para la casa, antes de la unificación monetaria y que todo subiera, ¿no? Mis mejores tiempos, no te voy a decir que mis mejores tiempos, pero sí unos de mis mejores tiempos fueron esos, al menos los más notables, porque yo en la casa tengo una mancuerna, bueno, tengo dos realmente, pero solamente usaba una, de rosca, que tú le puedes cambiar el peso, Sí. y tenía cuatro discos, de 20 libras y de 15, dos de 20 y dos de 15. Y yo con eso me puse, mi hermano, unos brazos grandísimos. A ver, no estaba definido, no te voy a decir que estaba definido, sencillamente estaba ancho y grande. Prácticamente estaba gordo, pero sí tenía unos brazos impresionantes. Por eso, una de las cosas que te estaba diciendo, que desde la parte mía, mi genética, yo me adapté a que el organismo mío sube con peso. Con peso. Incluso porque desde que yo empecé a hacer ejercicio con personas con mucho más tamaño, con mucho más volumen que yo. Y entonces eso me motivaba a ponerle peso. A ponerle peso. Sí, claro, te obligaba. Por supuesto, claro, como todo, uno no nace sabiendo. Hice muchas locuras. Incluso puse mucho más peso del que normalmente podía cargar. Y por supuesto, con el tiempo uno va aprendiendo la parte de tienes que cuidar mucho la técnica con que estás haciendo, cómo vas a hacer el ejercicio, el movimiento. Y bueno, eso lo he ido aprendiendo a través de eso. Aquí donde tú me ves realmente veo a 21 años, exacto. 21 años haciendo ejercicio. 21 años haciendo ejercicio, porque empecé de los 21 años. Yo empecé a los 15. Yo hubiera querido haber empezado más temprano, lo que pasa es que tenía un poquito de miedo. Tú sabes, el viejo tabú, bueno, no sé si llamarlo tabú, no sé si estará bien, de que tienes pena porque eres una persona muy delgada y entonces te da pena ir al gimnasio y empezar con pesos muy ligeros. Y como a modo de consejo, yo pienso que los muchachos que quieran empezar y sean muy delgados, que no tengan miedo a empezar. No. Cuando uno tiene miedo, el miedo limita mucho todo. Cuando uno tiene miedo a hacer ejercicio, entonces no vas y es tiempo que estás perdiendo. Cuando uno tiene miedo a hacer algo, es tiempo que uno está perdiendo. O sea, quieres hacer un negocio, por ejemplo, en el caso de los negocios, quieres hacer un negocio, emprender en algo y tienes miedo a fracasar, bueno, pero primero debes intentarlo, dar el primer paso e intentar a ver qué pasa. Claro. Al menos si te sale mal, te llevas una experiencia que puedes usar en lo próximo que vayas a hacer. Y creo que esto aplica a todo. Aplica a todo. Sí. Es como dice el dicho, de los fracasados no se ha escrito nada. Exactamente, no, y hay otro dicho que dice, cortando huevos se aprende a capar. Sí, tienes que hacer las cosas. Sí, tienes que empezar, tienes que hacerlo. Fracasaste, perdiste una cosa, pero ganaste en experiencia, que es más importante todavía. Exacto. ¿En qué gimnasio fue en el que tú empezaste? Yo empecé en el llamado gimnasio El Hueco. En El Hueco, ahí mismo fue donde empecé yo. El que está en San Miguel. Entre Marqués González y San Rafael, creo que. A ver. No, San Rafael es paralela. Paralela, sí, San Miguel, entre Marqués González. No recuerdo cuál es la otra. Sí, y la otra. El Hueco que era una discoteca por la noche y gimnasio por el día. Sí, incluso después al tiempo habían dos gimnasios. Uno un poquito más asequible a la población porque costaba mucho menos. Recuerdo, creo que costaba 60 pesos cubanos la matrícula. 60 pesos cubanos, sí. Exacto. Y entonces después hicieron otro. Yo creo que empezó costando 30. Bueno, en el tiempo que yo empecé. Bueno, cuando yo empecé estaba en 60. Creo. Sí, cuando yo empecé costaba 30. 30 pesos cubanos. Y ahí, de madre, compadre. Y empecé con un amigo mío que yo le digo primo, porque él era muy delgado también. Y un día, buena primera, cuando lo vuelvo a ver, había cogido un volumen de madre. Y digo, pero ¿qué tú estás haciendo? Y dice, compadre, yo estoy haciendo ejercicio. Y digo, coño, serio, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero nunca había encontrado con quién por el temor de empezar con alguien que no conocía a nadie, ¿entiendes? Y bueno, empecé con él, así, 21 años. Y empezamos a hacer ejercicio. En ese tiempo las pizzas costaban 5 pesos, ¿te acuerdas? Sí. Pizza de queso, 5 pesos cubanos. ¿Cómo ha cambiado la cosa, caballero? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Increíble. Ahora las pizzas ahí, recuerdo que al frente del gimnasio
había una cafetería que te vendían jugo de naranja. Sí. Ahora va a encontrar un jugo de naranja de madre. Exacto, de naranja. Bueno, en ese tiempo uno ni sabía nada de nutrición, ni un No, fíjate tú si es así. Que bueno, no estoy diciendo que no se haga, ¿no? Hay personas que le ha funcionado. Incluso, bueno, a mí me funcionó los 2 primeros meses. Yo iba en ayuno. A las 7 de la mañana, Javier, que es como se llama el socio que empezó conmigo, me pasaba a buscar. Y nosotros comíamos algo después que terminaba de hacer ejercicio. Por supuesto, en mi genética, yo que era muy delgado, que pesaba 55 kilos. Imagínate tú si eras delgado. 120 libras por ahí. 120 libras. Más o menos lo mismo que yo pesaba ahí. Y los 2 primeros meses me empecé a ganar. Y llegó el punto en que ya, de ahí para allá no subía. Te estancaste. Me estanqué. Lo que se le llama así, el estanque. El estanque. Y las mismas personas de gimnasio, los otros compañeros míos que me decían, ¿tú estás haciendo ejercicio? Y yo, sí. Y me decían, compadre, no hagas más ejercicio que no estás subiendo. Y eso como que quiera que sea te golpea, ¿no? Porque tú dices, coño, yo me estoy comiendo, literalmente, como decimos nosotros los cubanos, me estoy comiendo los hierros y no estoy subiendo. ¿Qué pasa? Y así estuve los 4 meses después de haber subido. Yo decía, ¿qué pasa? Y la gente que pienso que es un poquito golpeador por el simple hecho de que estás desmotivando a las personas, ¿entiendes? Sí, es verdad que hay que ser sincero con respecto a lo que está pasando. Porque bueno, yo sí, exacto, porque yo soy así, yo prefiero que sean así conmigo, ¿no? La verdad, sea dura o no dura, duela o no duela. Pero como quiera que sea, como que te desmotive, ¿entiendes? No la parte de, compadre, no hagas más ejercicio que no estás subiendo, ¿entiendes? Gracias, vamos a agradecer a Dios, quién sabe, a los astros, bueno, vamos a dejarlo ahí, la parte de a quién agradecer. Y te digo, eso me motivó más todavía. Y yo decía, no, porque yo simplemente quería tener un buen físico. Más allá del estanque, que imagino que se dé cada cierto tiempo, uno iba haciendo ejercicio mucho tiempo, imagino que uno se estanque, pero, o sea, ¿es así? ¿Y después sales del estanque y sigues subiendo? ¿O cómo funciona? Hermano, yo te voy a decir la verdad, y ya empezamos a entrar en el tema. El tema tabú, de que nadie habla, porque a todo el mundo le da vergüenza, le da pena, y otros sencillamente no quieren aceptar la realidad de lo que están haciendo, que no estamos aquí para juzgar si está bien o mal, solamente para poner los hechos sobre la mesa de tabla esta que está aquí. Yo te quiero preguntar si el cuerpo, en el caso de los hombres, tiene un límite. ¿A qué medida tú puedes subir de brazo? Hay un límite, ¿no? Que ya es difícil pasar de manera natural. Tu genética te va a poner un límite de cuánto vas a subir. Por mucho suplemento que consumas, por mucha comida que hagas, va a llegar un punto en que ya, el mismo cuerpo te va a decir, no, ya, hasta aquí es. Por supuesto, hay personas que se van a conformar con esto. Volviendo al tema de la parte de que yo soy una persona muy delgada, no me conformaba, ¿entiendes? Yo quiero seguir subiendo, yo quiero unas medidas que he logrado. Ahora mismo no estoy en las medidas que he logrado. Pero ¿Cuánto bueno, tienes ahora mismo? Compadre, ahora mismo te puedo decir que el peso no lo sé. Según a vista, algunos compañeros míos de gimnasio de Neptuno, que es donde estoy yendo ahora, me han dicho que ya debo pesar más de 80 kilos. Y quiero hacer una salvedad aquí, porque esto puede sonar loco que Henry no sepa su peso corporal cuál es, pero aquí en Cuba pesarse no es como en otros países, que tú tienes una pesa a la mano y te paras sobre ella y te pesas. No, aquí, primeramente aquí no venden eso, vamos a empezar por ahí. Lo segundo es que donde la gente solía pesarse es en el consultorio médico. En los consultorios, exacto. En los consultorios médicos, el médico de la familia, que hay uno en cada barrio, o sí, 1 o 2 en cada barrio, que ni médico hay, pero bueno.
A veces sí, la pesa ni sirve a veces. Tú Sí. vas ahí y te dicen que la pesa no sirve. Entonces, lo otro es que no todos los gimnasios tienen una pesa. O sea, hay un gimnasio que yo conozco que sí tiene una pesa, que estuve ahí como 2 o 3 meses, que es el de Cuatro Caminos. Sí. No sé si algún otro gimnasio por aquí. Neptuno no tiene pesa. La de Campanario, eso no sirve. No sé si en Águila y Neptuno tengan una pesa ahí. No sé, porque bueno, yo a Águila y Neptuno, a pesar de que De está que a una cuadra de mi a una casa, cuadra de tu no casa. he ido. Pero es así, entonces no es tan fácil. Pero bueno, a ver, vamos a hablar de medida de brazo, de pierna, de caja. Exacto. ¿Cuánto tienes ahora mismo? Bueno, ahora mismo estoy casi cerca de brazo. De Estoy brazo. casi cerca de a las 18 pulgadas. Eso es un bate bueno, como decimos aquí, Sí, un se bate, puede un decir brazo. que sí, a partir de las 17, en mi opinión, ¿no? A partir de las 17 pulgadas ya se empieza a notar Ya se que empieza es a un notar. brazo grande. Por supuesto, ya brazos excedidos son de 19 para allá, de 19, 20, 21. Ya son brazos de personas grandes. Para llegar a esas medidas, ya, porque eso ya está más arriba de lo que es el límite ya que uno puede, o Exacto. que uno alcanza según su fisionomía, ¿no? Ya es más difícil subir. Ahí se llega a los esteroides Sí, y a pincharse y a tomar cosas que no son suplementos, exacto. No se consideran que suplementos. no se consideran suplementos ya. Ujú. Te vuelvo y te repito con respecto a eso. Debido a mi genética, a mí el tope mío fue al principio, en 3,5 pulgadas. De ahí no subía. Y yo decía, coño, caballero, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Por supuesto, no tenía conocimiento. Pero sí recuerdo que vino una amistad mía que hoy por hoy no está aquí en el país y me dijo, ¿tú quieres subir? Inyéctate testosterona. Y fue cuando por primera vez oí la parte de esteroides. Me dio la dirección de una persona que la vendía. En ese tiempo, por supuesto, aclarando, y muy importante el tema de eso, un ámpula de testosterona en aquel tiempo costaba 3 pesos cubanos. 3 pesos cubanos. Ahora yo no quiero, no sé ni cuánto pueda costar un ámpula. Hubo un loco una vez en una página de Facebook que la estaba vendiendo como en 3.000 pesos, un ámpula, que lo dije, Un "Loco, ámpula. ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso?" Y porque realmente con un ámpula no haces de nada. estos no haces nada. No haces nada. No puedes hacer ni siquiera ni empezar. Sí. Imagínate empezar Un ciclo, ¿cuánto dura? Mayormente puedes hacer, el primer ciclo que hice yo fue un ciclo de principiante que eran 10 semanas. 10 semanas, Henry. 2 meses y medio aproximadamente. No, te miento. Fue mucho menos, porque era un ciclo de 20 ámpulas. 20 ámpulas. Empezabas en escalera, bueno, en aquel tiempo se utilizaba así. No sé si realmente estará bien o estará mal. Empezabas por una ámpula una semana, e ibas aumentando hasta 3 ámpulas y después bajabas el proceso para ir drenando ese exceso de testosterona que tenías en el organismo. Por supuesto, en aquel momento yo no sabía lo que era un postciclo ni nada por el estilo. Pero sí, volviendo al tema de eso, hice caso a lo que me dijo el amigo mío y compré mis 20 primeras ámpulas de testosterona. Recuerdo que eran en Antato, depósito. Muy importante, esas testosteronas en aquel tiempo se fabricaban aquí en Cuba. Tengo entendido que hoy por hoy Cuba no fabrica. Y me sacó del estanque, de 3,5 a 15. Un mes. Ya. Mágico. Mágico, ¿verdad? Después de 4 meses yo intentando, fajado y no salía de los 3,5 pulgadas de brazo, que tú con un pequeño ciclo de testosterona en un mes subieras prácticamente 2 pulgadas, eso era una cosa que dije, coño, tengo que ponerme esteroides. Sí. Y bueno, a través del tiempo la he estado utilizando. Por supuesto, como te dije, uno aprendiendo. Hice muchas locuras en ese tiempo que me puse de testosterona,
Porque sí, el amigo, y esto es importante, la parte de aclararlo, cómo ponértela y qué debes hacer para que no tengas efectos secundarios. En mi experiencia, los efectos secundarios que yo tuve, porque empezando que la testosterona y todos los, pienso, ¿no? O bueno, no sé si estará bien o estará mal, los esteroides son inyecciones intramusculares profundas, como decimos nosotros. Quiere decir que tienes que ponértelo una bien larga para que no te quede muy superficial, que vaya directamente al músculo. Y yo me lo puse subcutáneo. Me lo ponía con mi jeringuilla de insulina. Me costaba tremendo trabajo porque todos sabemos que la jeringuilla de insulina es una aguja muy finita y la testosterona es un aceite bastante consistente que cuesta trabajo pasar. Sí. Cuando me puse eso, muchacho, sí recuerdo que la cara se me llenó de granos. Que recuerdo que mi tío me decía, compadre, tienes que estar haciendo algo mal ahí porque yo no consigo que sí, está subiendo, pero mira los efectos secundarios que tiene. Por supuesto, como yo no sabía. Después con el tiempo fue que me dijeron, oh, se pone intramuscular profundo. Y decía, coño, qué locura. Sí. Por eso te salían los granos. Por eso me salieron los granos. ¿Qué otro efecto secundario tiene? Te voy a decir los efectos secundarios que me han dado a mí, aparte de los granos, que bueno, ya después de que yo empecé a ponérmelo bien, ya se acabaron los granos. Te pone agresivo. Te pone agresivo, claro. Sí, a mí, por lo menos a mí. Yo soy una persona que soy impulsivo. Imagínate tú con el efecto de más testosterona de la que normalmente tu cuerpo fabrica. Me ponía agresivo. Y el otro efecto era unas ganas de amor que tú no eres capaz de imaginarte. Muchacho, las mujeres me pasaban por adelante y yo las veía desnuda. Y te asfixiaba, como sí, te asfixiaba. Muchacho, yo decía, ¿y esto qué cosa es? Yo miraba a las mujeres por la calle y decía, no. Eras un ventilador. Qué bonita, que ojalá que me diera un chance. Por lo menos esos eran los efectos que yo tenía, que he tenido a través de la historia con la testosterona. Los otros efectos que podría tener, sé que hay otros efectos secundarios que son mucho más peligrosos. La caída del cabello, creo, ¿no? Sí, hasta ahora pues, a mí nunca me pasó eso. No he tenido, he oído hablar de la parte de la ginecomastia, no tuve ningún problema con respecto a eso. La parte del daño hepático, el daño a los riñones, e incluso la parte de que pueda crearte células cancerígenas, también tengo conocimiento de eso. Pero bueno, he escuchado que no te crea células cancerígenas, sino que si tú por alguna casualidad tienes en el organismo células cancerígenas, el uso de esta sustancia te puede ayudar a desarrollarla. Más todavía. A desarrollarla, ¿entiendes? Por eso es importante la parte de que si vas a utilizar esta sustancia, que tengas conocimiento tengas conocimiento de que te hayas chequeado, un médico te dé el visto bueno y esa historia. Cosa que aquí no utilizamos mucho porque realmente ir al médico, primeramente vas al médico a decirle, mira, yo quiero que tú me hagas un chequeo general porque yo quiero empezar a ponerme esteroides, y probablemente el médico te dice, no. No lo utilices. Empiezan las trabas, sí. Empiezan las trabas. Hay mucha polémica con la parte de utilizar los esteroides. Pienso yo por eso. Porque el hecho de que te pongas esteroides te pueda ayudar a tener alguna reacción adversa. Personas que han muerto debido a eso. Y en mi opinión, yo pienso que el esteroide no te mata, sino el exceso de esteroides es el que te mata. Esto es un tema interesante, que bueno, hace unos meses atrás, sabes que en el canal salió un video sobre fisiculturismo, que bueno, ya para esta fecha ya pasó el 1.000.000 de vistas ya, a la gente le ha gustado bastante porque es un tema que no se había tocado nunca en Cuba. No de la manera que se hizo ahí, aunque quedó pendiente en ese video el tema por el que muchas personas preguntaron en los comentarios, que es el tema de los esteroides, que es de lo que estamos hablando ahora.
la gente en las competencias, ¿se pinchan o no se pinchan? Compadre, la gente se pincha. Todo el mundo se pincha. La gente se pincha. Puede existir alguien que a lo mejor por su condición genética no haya tenido necesidad, pero yo pienso que la gente se pincha. Yo no lo oculto por el simple hecho de que, ¿por qué razón? Sí, es verdad que en algunos lugares son sustancias ilegales, Sí. pero bueno, tú tienes la opción de utilizarlo o no utilizarlo, ¿entiendes? Claro. No, es tu decisión. Es tu decisión, exacto. Tú lo utilizas. Yo te digo, yo lo he utilizado y lo sigo utilizando actualmente por el simple hecho de que me ha ayudado bastante en lo que quiero lograr. No soy un fisiculturista profesional, realmente aquí en Cuba no hay ningún fisiculturista profesional porque no ganamos dinero con eso, como en otros países que sí lo pueden lograr. Pero bueno, sí quiero lograr un objetivo y el objetivo no he llegado al punto que quiero, pero sí me ha ayudado bastante el esteroide. Y volviendo al tema de la parte de los que se inyectan y no lo quieren decir. Sí. No entiendo por qué. Pero todo el mundo dice que es natural. Natural, sí, compadre. Yo no te digo, te vuelvo y te repito, no sé cuál es el problema de negarlo. Si al final en las competencias no te ponen como requisito que te pinches o no, sencillamente tu condición física. Sí, el logro lo que puedas lograr. Lo que tú puedas lograr, así te pinches o no. No sé, ¿cuál es el problema con decir sí, me estoy metiendo testosterona, me estoy metiendo trembolona? Por lo menos aquí en Cuba no hay, desde un punto de vista no hay problema con eso, pienso yo, porque te repito, no somos profesionales, ¿entiendes? Tú compites nosotros aquí, y el que compite por pasión, porque realmente no ganas nada, ¿entiendes? Es mucho más el gasto. Es decir, te dan unos suplementos, un diploma y ya. Y una medallita y un trofeo. Ya. Si cogiste el primer lugar, por supuesto. Estímulo económico no hay más allá de que tú te puedas buscar en redes sociales a través de patrocinadores, digo, si es que aparece aquí. Si es que aparece aquí, exacto. Eso es lo que estamos tratando de hacer también con estos videos y con el video en el canal principal, intentar impulsar un poco esa comunidad de fisiculturismo que hay en Cuba, ¿no? Y que coja un poco de auge, que se dé a conocer más al mundo entero. Así mismo. Fíjate, te digo un dato curioso. Cuando yo estaba haciendo el video, me dijo Elizabeth, la muchacha que sale en el video, que cogió tercer lugar, que era la primera vez que ella competía, que hay otras categorías por debajo de la de ella y por encima que no hay competidoras. Sencillamente no hay competidoras. Es una locura. En el caso de las mujeres, al menos, que no hay competidoras. No, por lo menos aquí. Aquí no, aquí en Cuba. Sí, te digo, estamos hablando aquí de las competencias aquí en Cuba como tal. Son muy pocas las mujeres que piensan en la parte de competir, ¿entiendes? Pues, hay una cosa, realmente para tú competir aquí tiene que gustarte. Tiene que gustarte porque es mucho el sacrificio. Sí, porque además... Volviendo al tema de la parte comida. Sí, porque además eso no va a ser lo que te va a generar los ingresos para mantenerte en el fisiculturismo. Exacto. Tienes que buscar otras vías, no como afuera donde ya tú eres fisiculturista profesional y eso te da una serie de facilidades y te da dinero además. Exacto. Pero no aquí en Cuba. Exacto, así mismo, tú compites simplemente por pasión, por el hecho de que, bueno, quiero subirme a un escenario y mostrar lo que he logrado al mundo y bueno, si voy a coger ganar en alguna categoría, genial. Ya te digo, en mi experiencia yo tuve la posibilidad de competir solamente una vez, porque bueno, después de eso vino la COVID y bueno, obligadamente tuvimos que distanciarnos un poco de la parte de lo que era hacer ejercicio. Y bueno, ahora, hoy por hoy, he logrado volver a levantar de peso y tengo planes de competir en el año que viene. Porque bueno, ahora mismo no estoy preparado, no me siento preparado psicológicamente, ni pienso, incluso aunque algunas personas en mi gimnasio me han dicho, ya tienes condición, yo no me veo con condición todavía para competir. Quizás el año que viene. Y es un poco difícil también a la hora de las cosas que hacen falta, ¿no? para las competencias,
de conseguir, supongo que la tanga que se usa, el bronceado que se hace. Sí, eso es una parte súper importante también con respecto a eso. El llamado Protan, que es el bronceado que se utiliza para... Sí. Aquí no lo hay, como todos. Y he visto partes del trabajo que se pasa. Realmente el Protan es muy importante en la parte de... para que se vea la definición que has ganado, ¿no? Sí. Son muy pocos los competidores cubanos que han podido gozar del privilegio de utilizar el Protan como tal. El que se usa de verdad. El que se usa de verdad. Sí, porque eso es lo que hace que te veas bronceado. Así, sí, que te veas mucho más definido. Cada raya. Exacto. Te digo, basando en la parte de mi experiencia, ¿no? Cuando subí al escenario, habían algunos que no lo tenían, simplemente lo que tenían echado era como un aceite de bebé. Sí. Para más o menos verte. No. Recuerdo uno que se veía como que rojo. Sí. Yo decía, bueno, ¿qué Protan es ese? ¿Qué se echó este tipo, no? Sí, así mismo. Y después me enteré que no era Protan ni nada, sino que se había echado pintalabio. Mira tú, al punto que nosotros veíamos pintalabio, compadre. Hizo una mezcla, ¿no? Hizo una mezcla ahí, súper loca. Y sí, lo llevó al punto que no se lo discuto, no se lo celebro, porque eso demuestra la necesidad, el interés, la decisión de querer competir. Y bueno, no tengo Protan, eso no me va a frenar. Voy a hacer un invento y voy a subir porque es lo que quiero. Sí. ¿Entiendes? Mi ilusión por subirme arriba del escenario y mostrar lo que es. Que esa gente que hacen esos inventos están en una clara desventaja contra las personas que usan el producto que es para eso. Están en una clara desventaja porque no se ven igual. Sí, no se van a ver igual, por supuesto. Pero bueno, pienso yo que no tanto eso como lo que tú logres. Como tú logres verte, no tanto con el Protan. El Protan te va a ayudar, sí. Pero si no tienes una buena definición, si no hiciste una buena descarga de líquido. Yo me acuerdo que en la competencia anterior, esa que se pone en el video, yo iba a ir a la competencia, que por razones ajenas a mí no pude asistir a la competencia. No la quería que yo fuera y grabara como se le echaba el Protan en la espalda, incluso hasta que se lo echara yo mismo, porque a veces tú mismo no llegas a todos los lugares sí, claro, necesitas una espalda muy ancha, ¿me entiendes? Entonces, no llegas. O sea, no, como quiera que sea, no te vas a ver. Mayormente como se hace es, tú mismo no te echas el producto. Hay otra persona que te lo echa, incluso puede ser tu pareja, o bueno, algún compañero que te ayude a eso. Pero tú mismo no te puedes echar el producto porque hay lugares que simplemente o no llegas o no te ves. ¿Entiendes? Por eso, bueno, necesitas otra persona que te eche el producto. Con esto no tengo mucho conocimiento, pero por las cosas que he oído, no es solamente un solo producto, sino son varios. Es como una gama, sí. Un kit, que hay productos que se echan incluso hasta el día antes para ir creando una base. Me disculpo si estoy mal, ¿no? Pero bueno, es lo que he oído. Yo como tal, tuve la suerte de que cuando competí utilicé el Protan muy poco, gracias a Ernesto, uno de los dueños de Gimnasio de Neptuno, que bueno, que como él compitió le quedó un poco y bueno, gracias a eso me pude echar un poco. Y después de eso me eché incluso el mismo Joel también me ayudó, me echó como una grasa líquida también y bueno, me dio un poquito más de definición, me ayudó. Pero como tal, la parte más dura de todo esto es conseguir el producto. Sí. Te repito, aquí no se vende, tú tienes que mandarlo a pedir, cuesta bastante, según tengo entendido, y llega momentos en que a veces ni teniendo el dinero, ni mandándolo a pedir, puedes conseguirlo porque simplemente se agotó. Imagínate tú la cantidad de trabas que tenemos nosotros. Y con eso
se vuelve a demostrar el ímpetu y el deseo del cubano de simplemente subirse arriba del escenario y mostrar lo que has ganado, lo que has construido con tremendo esfuerzo. En el video se ven a los muchachos que están bastante bien formados y a las muchachas también. ¿Qué es lo que se está metiendo la gente actualmente? ¿Qué es lo que por ahí están usando la gente en los gimnasios para subir rápido? Además de la testosterona, de la trembolona, ¿qué más está consumiendo la gente? En el ámbito de los esteroides. Estamos hablando de esteroides. Sí, vamos a hablar de los esteroides, porque en los suplementos normalmente la gente, todo el mundo usa lo mismo. Todo el mundo toma creatina, glutamina, BCA, proteína en polvo. Exacto. Que la proteína en polvo tengo entendido que no se considera ni siquiera como un suplemento, sino como un producto alimenticio, porque es proteína, se hace con el suero de leche, en fin. Lo otro sí. Pero en el tema de esteroides y todas esas cosas, ¿qué se está poniendo la gente? Compadre, realmente hay una gran, en la parte de esteroides, hay una gama bastante grande. Incluso hay muchos productos que me lo han mencionado y me he quedado así, de hecho. Hay incluso cosas que yo creo que no son ni esteroides y la gente lo toma porque de cierto punto de vista te ayuda también. Sí, pero como te decía, me han mencionado productos que me he quedado así, de hecho. ¿Y eso qué es? Porque realmente me he enfocado en los productos que conozco, ¿entiendes? Entonces a la hora de utilizar alguna otra sustancia, tú sabes, no sabes si es más dañina o menos dañina, o te va a hacer te va a dar el mismo efecto. La trembolona es una sustancia que, según tengo entendida, está en el bombo ahora. Es una sustancia bastante buena. Yo empecé a utilizarla hace cuestión de 2 meses. Me ha ayudado bastante. ¿Cuánto ha subido en 2 meses? En 2 meses te puedo decir que estaba en los 74, cuando empecé, 74, 76 por ahí. Y ahora mismo, como te dije, no sé cuánto estoy pesando. Sí sé, a vista me han dicho que peso más de 80 kilos. Puede que esté en los 82, incluso hasta 84 kilos más o menos. Porque tú sigues un registro, yo te he visto en el gimnasio cuando... Sí, yo sigo un registro de... Llevas una libretica y las cosas, las series, las repeticiones. Sí, claro, yo llevo un seguimiento de todo lo que hago, incluso hasta la parte me enseñaron hasta la parte del entrenamiento, por el simple hecho de que llega un punto, que esto es otro punto, esto es otra base importante a tener en cuenta. Llega un momento en que el organismo se adapta a un entrenamiento, entonces por ende debe cambiar el entrenamiento. Yo, en mi caso particular, yo cambio el entrenamiento entre las 5 y las 6 semanas, en dependencia del efecto que me da. Cada 5 o 6 semanas yo cambio el entrenamiento, y cambio no tanto el entrenamiento, sino la parte de los ejercicios que hago, para seguir dando prioridad, porque realmente hay muchos ejercicios, y llega un momento en que hay muchos músculos que se te quedan atrás. Entonces por eso yo voy cambiando, cada 5 o 6 semanas, yo voy cambiando, para esto mismo. Yo te quiero aportar un dato para terminar este video, y es que las mujeres, hay unas cuantas que se inyectan testosterona también. Eso se le ve en el físico. La forma de la cara, el tamaño de las manos, el físico se ve un poco más masculino, y eso se ve en Cuba. Bueno, compadre, con respecto a eso no tengo mucha experiencia, por el simple hecho de que aquí no hay muchas mujeres que realmente compitan, y eso sale a relucir la parte de que hay muchas modalidades que no hay muchas mujeres. Simplemente hay muchos más hombres que compiten que mujeres, por el simple hecho que mayormente la mujer aquí en Cuba va a gimnasio no por el deseo de competir, de subirse a un escenario, ¿no? Sino por el simple hecho de que simplemente quieren bajar de peso, verse bien, ponerse buenas porque el marido la dejó, o porque simplemente tienen problemas de salud y han engordado mucho, o han pasado una vida muy sedentaria, entonces a esa hora quieren bajar de peso y tener una vida activa. Pero bueno, la mujer que se pone esteroides se le va a notar. Sí. Se le va a notar porque sabes que mayormente la mujer tiene facciones finas. Sí. Y genéticamente se va a ver un poquito más tosca. Se ve más tosca. Sí. No te puedo decir con seguridad alguna mujer aquí en Cuba que lo utilice. Sí estoy seguro que debe haber alguna por ahí, Yo de sí las sé. pocas.
No voy a decir quién, pero casi sé. Pero sí, estoy seguro que sí habrá alguna que se haya puesto algo. Bueno, ¿compites el año que viene entonces? Tengo pensado eso, compadre, si las cosas van bien y con respecto al tema comida, tema esteroides, porque todavía no tengo el ciclo completo y requiere mucho dinero. También física, psicológica y mentalmente también necesito un poco de tranquilidad para eso. Me es muy importante, porque a mí el estrés me hace bajar de peso. Bueno, si todo eso está bien, tengo planes de competir el año que viene en la provincial para clasificar para la nacional. Nos vemos el año que viene entonces por ahí. Nos vemos el año que viene.